Salmo 50. Dios juzgará al mundo. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del Seol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto, con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni macho cabrío de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espada mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenara su camino le mostraré la salvación. En el nombre de Jesús. Estamos en el Salmo 50, para la gloria a Dios, de nuestro estudio consecutivo, un salmo diario. Analizamos y estudiamos el Salmo 50. Y en este salmo lo que alcanzamos a ver es que es Dios hablando, ¿verdad? Es mismo Dios diciendo lo que Él quiere y dándonos una oportunidad, porque su misericordia es nueva cada mañana, amén. Entonces es lo que nosotros alcanzamos a ver aquí, es de parte de Dios y lo tenemos que tomar recordando que toda la escritura es inspirada por Dios y es verdadera, aunque en este tiempo muchos han querido quitarla, han querido cambiarla, han querido venir a poner sus doctrinas de demonios, porque sabemos lo que Dios estipuló desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y han venido con sus doctrinas de demonios. ¿Por qué de demonios? Porque es en contra de la voluntad de Dios. Yo meditaba y yo en oración, pues yo le preguntaba al Señor, ¿cómo vamos a diferenciar las doctrinas? ¿Cómo vamos a diferenciar la apostasía? Y es que se ve claro que es la apostasía y que es la mentira. Pero dice la palabra que de ser posible aún a los escogidos. Entonces lo único que Dios me habló a mi corazón y a mi mente es que toda doctrina que sea para agradar al hombre es apostasía. Y me lo mostró porque Pablo así lo dijo. Pablo, después de darnos un tema sobre eso, habló también de que él no viene a agradar a los hombres, que él vino a agradar a Dios. Y es un tema consecutivo de ese versículo que si Dios me permite lo vamos a estar explicando y estudiando. Y se me quedó en mi corazón. Entonces,
Aquí Dios nos deja claro una de sus cosas en este precioso salmo, de lo que Él quiere, de lo que debemos hacer. Y esta es la sana doctrina, lo que Él quiere. Desde el principio Él habla como Él es y que Él viene a juzgar al mundo. Y eso está muy próximo a pasar. Pero también encontramos algunos de sus mandamientos, ¿verdad? Y aquí más que nada aquí habla de su pueblo, que Él viene a juzgar a su pueblo. Lo dice aquí en el versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. O sea, aquí está hablando de su pueblo. También habla de los que hacen maldad. Algo que nos deja bien claro aquí, ¿verdad? En el 11 dice, conozco todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. 12, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aquí Dios nos deja claro que todo lo que existe es de Él. Todo lo que Él les pedía, porque recordemos que cuando Dios los sacó de Egipto, Dios le hablaba a Moisés y le decía todo lo que Aarón tenía que hacer. Cómo y en qué manera. Y es algo bien hermoso esos pasajes, porque ahorita que estamos estudiando la Biblia de principio a fin, ahí podemos encontrar cómo Dios le decía cómo tenían que dar el sacrificio por expiación o la ofrenda. Y a mí lo que más me impacta, hermanos, se los comparto, que en todas las que hacían de expiación, al último dice, y sus pecados se le perdonarán, y sus pecados se les perdonarán. Y aquí habla de eso, ¿no? De que, pues al final de cuentas, Él es Dios. Y si Él tuviera hambre, no nos lo va a pedir a nosotros. El sacrificio que nosotros o que ellos le hacían en ese tiempo era para ellos mismos, para su salvación. Porque Dios no lo necesita, nosotros lo necesitamos. Jesucristo vino y dio su vida no porque Él lo necesitara, sino porque nosotros lo necesitamos. Y es algo que nosotros debemos de tener, y esa es doctrina sana, que Él lo necesita de nosotros y que nosotros le necesitamos. ¿Sí? Entonces vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Que eso es algo que nosotros debemos de saber, que todo le pertenece a Él, todo fue hecho con Él, en Él y para Él. ¿Para qué? Para su gloria, para mostrarnos su gloria, su amor y su misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Aquí en este salmo Dios nos deja dicho que Él quiere de nosotros. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Lo que tú le has prometido, lo que te corresponde, lo que tú hiciste por compromiso cuando te bautizaste, cuando Dios te salvó, cuando Dios te convirtió como Él. Hay que pagarlos, hay que pagarlos. Tal vez, yo siempre he dicho, yo no tengo con qué pagar, pero la obediencia y el pagar nuestros votos es el fruto del Espíritu Santo. Es algo que nosotros no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros, porque Él ya nos cambió el corazón. Ese es el fruto del sacrificio de Dios que nosotros tomamos para nuestras vidas. Entonces hay que pagar nuestros votos, hay que seguir con lo que le hemos prometido a Dios, y creo que muchos de nosotros hemos ofrecido algo a Dios. Entonces hay que pagarlo y hay que seguir adelante. Y una de las cosas es predicar el Evangelio, y es trabajar en nosotros mismos para que Él sea manifestado en nuestra vida y en nuestro ser para los de nuestro alrededor. Después de esto dice, invócame, o sea, después de que sacrifiques a Dios alabanza y pagues tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Muchas veces pasamos por estas situaciones de angustia por diferentes cosas, aunque nosotros a veces no queramos. El Señor nos permite pasar por esto. ¿Para qué? Para que veamos su poder, para que Él nos libre y nosotros le honremos, porque una vez que Dios nos saca de esa situación, podemos ver que es solo por su mano que no hemos sido consumidos en esa situación. Algo que me asombra también es que
que en el valle de la sombra y de muerte no temeré. Él va con nosotros. Entonces, hay veces en el que tenemos que pasar por esas situaciones y como se los he dicho en estudios anteriores, porque José tuvo que estar en la cárcel. A lo mejor tú ya lo sabes, a lo mejor a ti ya Dios te lo reveló, pero lo que yo sé es que había algo a lo mejor en el corazón de José que Dios tenía que trabajar con él igual que con Job. Y ahí no lo dice, ¿sí? Entonces todos nosotros pues pasamos por esas angustias para correr a los brazos de nuestro Padre, para reconocerlo y recordar de dónde hemos caído, porque solamente así podemos recordar y saber que Él lo es todo y que fuera de Él no hay nada, sino solamente Él, y Él es nuestra única salvación. Hay una promesa, Él nos librará, y lo que sigue es el resultado de que Él nos libre, es el fruto de que Él nos ha librado. Nosotros le honraremos, nosotros le reconoceremos, nosotros diremos, es que fue Dios, es que fue Dios. Apenas yo platicaba de cómo Dios me reveló que estaba embarazada y cómo Él me dijo que iba a ser una niña y cómo Él me dio su nombre. Y entonces apenas mi esposo se lo contaba a su hermana y su hermana le dijo, ay, pues has de tener una muy buena comunicación con Dios, ¿no? Entonces todo eso yo lo meditaba y yo lo atesoraba, ¿no? Y yo digo, es su misericordia y Dios siempre está hablando, no es que seamos diferentes, sino que simplemente, pues es su misericordia de Dios y Él siempre está hablando, pero dice, si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Él nos libra de todo mal. Y lo invocamos en nuestra angustia y Él nos libra y Él nos enseña. ¿Sí? Entonces eso es algo que lo que yo quiero darles a entender es que en cualquier situación, si tú le invocas, porque yo le pregunté, pero yo me estaba sintiendo mal y para mí fue un momento muy angustioso porque yo nunca me había enfermado, o sea, y no fue enfermedad, me estaba yo sintiendo muy mal, muy, muy, muy mal. Entonces, pues yo le pregunté al Señor y tenía angustia, sí. No soy de visitar mucho los médicos, al menos que el Señor me lo permita o que Él quiera enseñarme algo, por eso es necesaria la comunicación con Él. Y oré y Él me dijo y Él me mostró. Entonces yo lo honro y lo glorifico. Y así infinidad de cosas que nos pueden pasar a todos, porque todos vamos a ser probados. Y dice que cuando estemos en aflicción recordemos que todos nuestros hermanos están pasando por lo mismo, aunque de diferente manera. ¿Sí? Mira lo que le dice al malo. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Hay personas que porque saben la Biblia piensan que se pueden parar a estar predicando cosas que ni siquiera conocen. Es muy triste eso. Eso es algo muy triste, que haya personas de esa manera. Yo sé que somos seres humanos y que tenemos errores, somos carne, tenemos parte de este mundo porque Dios nos creó de la tierra, pero también tenemos el soplo de vida del Espíritu Santo. Por algo Dios dice y le dijo a Pedro, 70 veces tienes que perdonar a tu hermano que peca contra ti. ¿Por qué? Porque todo el tiempo pecamos. Por algo el Señor nos manda de amar a nuestro prójimo, por algo el Señor nos manda de soportarnos unos a los otros. Pero ya es muy diferente eso a lo que aquí dice. Aquí está hablando de personas, mira lo que hacen. Aborrecen la corrección de Dios. Echan a sus espaldas las palabras de Dios. Si ven al ladrón, corren con él. Y con los adúlteros es su parte. Su boca habla mentiras y su lengua compone engaño. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Todo esto hace el malvado. Hay personas así. Hay personas que no tienen el temor de Dios porque dice que todas sus palabras se las echaba a sus espaldas. O sea, no les importan.
No les importa lo que Dios dice. Y a nosotros sí nos importa. Por eso nos levantamos todos los días y le pedimos a Dios de su misericordia, que es nueva cada mañana, y le pedimos que nos llene y que nos perdone, que nos cambie y que nos transforme. Nosotros cuando hacemos algo malo nos duele y algo que no podamos dejar, nos metemos en oración y luchamos contra nosotros mismos, pero hay personas que no. Hay pastores que van y se paran a un púlpito sabiendo lo que ellos son. Y eso luego a veces se les ve. Pero hay algunas personas que son, dice la palabra, se disfrazan de ángeles de luz y no. Pero ¿cómo los vas a conocer? Por sus frutos y por su doctrina que busca agradar a los hombres y no a Dios. Y aquí Dios les está diciendo esto, de los que hablan de sus hermanos. Fíjense que yo analizaba una cosa. Hay veces que las personas se acercan a ti porque tienen una necesidad o porque alguien las ha lastimado y se acercan a ti para buscar un consejo. Pero hay personas, y esto yo lo he analizado, que se acercan a ti para buscar un consejo según ellos, pero en sus palabras traen veneno. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido contaminado. Y eso es algo que yo he estado aprendiendo, ¿verdad? En que a veces te dicen las cosas y ellas buscando que nosotros los aprobemos, pero traen veneno. Entonces, si nosotros no tenemos ese cuidado, nos contaminan también a nosotros. ¿Por qué? Porque hay veneno en su corazón. Han sido contaminados y ellos no han querido ser sanados o no han podido de alguna manera ser sanados porque no han querido reconocer que el primer error para que alguien nos dañe es que nosotros permitimos entrar esto en nuestro corazón. También hay un salmo y hay un no recuerdo cuál sea, en donde yo les compartía, ¿verdad? Que es normal que a veces nosotros nos sientamos tristes por lo que nos hacen los demás, porque Dios es sensible. Eso es lo que Dios me reveló, que Dios es sensible y nos hace sentir un poco de lo que Él siente. Pero es para que oremos por las personas, y yo he visto la gloria de Dios, de que cuando una persona me dice algo malo, ahora que ya el Señor habló conmigo, me dice algo malo y me hace sentir mal, y sí me han dado ganas de llorar, pero lo llevo en oración. Yo lo llevo en oración y le digo, Señor, tú eres justo, tuya es la venganza. Mira, me pasa esto, Señor. Yo te pido por esta situación que me lastimó, Señor. Te pido que me sanes, que si yo estoy mal, me lo hagas ver, Señor, y que si ellos están mal, les ayudes. Y hermanos, termino mi oración y después me encuentro a la persona y ya me habla bien. Y yo veo pues ahí la misericordia de Dios, porque Dios está trabajando. Sí, pero para eso también son estas cuestiones, pero cuando uno ya atesora, pues es difícil salir adelante, ¿no? Y pues aquí dice eso, dice, te sientas y hablas contra tu hermano. A mí casi no, o sea, no me gusta escuchar a veces esas cosas. Yo de hecho dejé de frecuentar a personas porque cuando iban solamente lo único que tenían eran quejas, ¿no? Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo busco ser sana, yo busco estar restaurada, y pues me encuentro con que puras quejas, ¿no? Y siempre oraba y siempre con misericordia buscaba la revelación de Dios. Y lo único que el Señor me dijo es que a veces se nos olvida que Dios nos ha perdonado tanto. Y eso no me lo dijo por cuestiones de cómo se estaban moviendo algunas actitudes en las personas, que buscaban la perfección. Y se nos olvida que a la iglesia vamos a ser perfeccionados y que llevamos una vida en perfección. Y que Él nos va a perfeccionar hasta el día de su venida. Eso dice su palabra y yo le creo. Y yo sé que tú también, ¿verdad? Entonces dice, estas cosas hiciste si yo he callado. No vamos a hablar de los que tienen el espíritu, porque ellos no son nuestros enemigos y no son impíos. Ellos son nuestros hermanos, ¿sí? Vamos a hablar de las personas que hacen maldad, porque aquí dice, todas estas cosas hiciste y yo he callado. En algunas ocasiones hemos visto, ¿verdad?, que nos hacen algo muy, muy malo y no pasa nada, ¿verdad? Que hemos clamado y aparentemente no pasa nada. Y a veces sí pasa, ¿verdad? Pero aquí habla directamente de que Dios ha callado ante la situación, o sea, no ha hecho nada con ellos que ellos puedan ver, ¿no? Dice, pensabas de cierto que yo sería igual que tú.
O sea, ese es el día en el que Dios va a juzgar. Y como todavía ese día no ha llegado, porque hoy tenemos su misericordia, su gracia, que sé que falta muy poco, pero como ese día todavía no ha llegado, este es un salmo para que nosotros podamos meditar y podamos entender y podamos cambiar aún más de lo que estamos cambiando, ¿sí? Entonces dice, ¿tú pensabas que yo, porque he estado callado, no te escuchaba o me iba a hacer como tú te haces, ¿no? Como tú eres? Es fuerte, ¿no, hermano? Que Dios nos diga estas cosas. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Él los va a reprender y los va a poner delante de sus ojos. Para nosotros como cristianos, que Él nos reprenda y ponga nuestras malas obras delante de nuestros ojos, es bueno porque eso nos ayuda a entender en lo que estamos mal y nos ayuda a apresurarnos a cambiar nuestra vida. Pero para el que es malo, dice en el 22, entended ahora esto, los que se han olvidado de Dios. A veces la gente no se da cuenta y se olvidó de Dios. De verdad, hermanos, muchas veces la gente ya no se da cuenta y ya no está en Dios. ¿Por qué? Porque ama más al hombre que a Dios. Entonces o incluso a sí mismo que a Dios, o a su familia que a Dios. Por eso dice, entended ahora esto, los que os has olvidado de Dios. O sea, entiendan todo lo que Él está hablando desde el Salmo 51. Entiéndenlo. ¿Cómo lo vamos a entender? Solamente que la luz del Señor, que es su conocimiento, nos resplandezca. Muéstranos tu camino y andaremos en tu luz. Y Él aquí lo está diciendo. Y cuando este salmo está aquí en los salmos, es porque debemos orarlo. Debemos de pedírselo y Él nos lo va a dar. En nuestra iglesia nos han enseñado para la gloria de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien habla. Órenlo, díganlo, confiésenlo. Entonces tenemos que orar esto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces a lo mejor hemos hecho algo de aquí, de lo que Él dice que no, de lo que Él dice que nos va a poner delante de nuestros ojos. Entiendan ahora esto los que se han olvidado de Dios, los que se dicen ser cristianos y en su corazón ya no hay temor de Dios. Él nos está dando la oportunidad. No sea que os despedace y no haya quien nos libre. ¿Quién nos va a librar de su mano? Si Él es nuestra única salvación, nuestra única esperanza, ¿quién nos va a librar de Él? Si Él es quien nos liberta, ¿quién nos va a librar de Él? No hay nadie que nos pueda librar de Él, solamente Él nos puede librar y Él nos libra por medio de su sacrificio, pero si lo tenemos de enemigo, ¿cómo? Ese es el terror que debemos de tener, de no ser enemigos de Dios. Yo en mis oraciones le digo, Señor, quiero seguir siendo tu amiga, quiero ser tu amiga porque yo sé que Él es mi amigo. Pero es muy diferente que tú tengas un amigo a que tú seas un amigo. Entonces, yo quiero ser tu amiga, Señor, yo no quiero ser tu enemiga y se lo digo y se lo expreso porque tengo la confianza, dice, entrar en su trono confiadamente, en su trono de gracia, confiadamente. No confianzuda, confiadamente. ¿Sí? El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Fíjate qué bello, qué hermoso. Dice, y al que ordene su camino. Todos los días tenemos que ordenarnos. Señor me ha ayudado mucho en este tiempo que he estado leyendo su palabra y que he estado orando, que me he puesto a trabajar. ¿Por qué les digo esto? Porque David cayó en pecado porque en tiempo de guerra él no fue. Porque David cayó en pecado porque cuando todos estaban en la batalla él decidió quedarse a estar ahí viendo nada más lo que pasaba. De ahí podemos aprender mucho. Eso es ordenar nuestro camino. Dice que lo que Él nos dejó no es gravoso, que su carga es ligera. El Señor dice que su carga es ligera. ¿Sí? Entonces, un salmo diario
aparte de nuestra lectura diaria, nuestra oración diaria. Y Dios nos se revela todo el tiempo. Todo el tiempo Él nos está hablando. Con una imagen, con una persona, con una palabra. Él está hablando, Él es poderoso. Él no ha cambiado. Nosotros a lo mejor hemos cambiado. Por eso nos sentimos lo mismo. Luego eso me impacta mucho, ¿no? ¿En dónde está Dios? ¿En dónde lo dejaste? Él sigue donde tú lo dejaste. ¿Sí? También decía por ahí, ¿no? Que a Dios hay que buscarlo. Y sí hay que buscarlo, dice su palabra que hay que buscarlo. Pero si nosotros somos los que nos estamos escondiendo por culpa de nuestro pecado, entonces ¿cómo? Entonces ¿cómo nos va a encontrar o cómo lo vamos a encontrar si somos nosotros los que nos vamos a esconder de su presencia? Salmo muy hermoso, ¿verdad? Y nos quedamos para meditar en esto, recordándote, hermano, que si hoy hiciste algo malo, o si ya te enojaste, si ya te iraste, remienda, ora al Señor, pide perdón y sigue. Dice la palabra que nuestro enojo no nos dure todo hasta el otro día, es más, ni un ratito, no le demos permiso al enemigo, airaos, pero no pequéis. Y sigamos trabajando, porque la práctica nos hace como el maestro. El practicar su palabra nos va a hacer como Él. Dicen por ahí, perdí la batalla, pero no la guerra. Y la guerra no se ha acabado. La guerra sigue y está más fuerte que nunca. Por eso es necesario que nosotros nos revistamos con la palabra de Dios, con la armadura de Dios, que nos la pongamos, que estemos trabajando, activando el espiritual, dejando morir la carne cada vez. Y es una vida en la que estamos practicando para la eternidad. Entonces, hoy yo te invito a que si tú has cometido un error, vayas al Señor, se lo platiques y tú a tu manera tú trates de remendarlo con la ayuda del Señor. Por decir, yo antes a veces me enojaba con mis hijos y yo me enojaba y así me quedaba, ¿no? Y luego yo decía, oraba y el Señor me mostraba pues que yo era la que yo estaba mal porque yo estaba enojada, ¿no? Pero aún así yo no hacía nada, o sea, yo nada más le pedía perdón a Dios, ¿no? Y entonces preguntándole al Señor que me enseñara, el Señor me dijo, tienes que abrazarlos, tío. O sea, no tanto así como empalagarlos, sino que ellos vean que ya, que eso pasó, ¿no? Que eso ya pasó y que tú te diste cuenta, que ellos vean que hay un arrepentimiento, porque de ellos van a aprender de ti cuando tú te equivoques, y somos un testimonio vivo para ellos, ¿no? Y así igual tú, si tú, o sea, tú lucha contra eso y pídele a Dios y que Dios te llene, que Dios te nutra, ¿no? Es un trabajo diario. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios y seguimos con la oración. Te la dejo también aquí. Sabes que tenemos un momento de oración y aparte tu oración íntima. Y también aparte mi oración íntima es para motivarnos los unos con los otros, estimularnos en amor. Recuerda que tu ministerio es en donde Dios te puso. Si eres padre, cumple tu ministerio como padre. Si eres madre, igual que yo, cumple tu ministerio como madre. Yo sé que en ocasiones estamos predicando y los niños hacen algún ruido, van de aquí a allá. Hay que tenerles paciencia, hay que saber y hay que entender que es un ministerio importante también, que no podemos descuidar a nuestra familia por las cosas de Dios, pero tampoco vamos a descuidar las cosas de Dios por nuestra familia. Todo en orden. Que Dios te bendiga y te guarde y te cuide de todo mal. Gracias, Señor. Te damos en esta hora por tu mensaje, por lo que hoy tú nos hablas, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, que tú no necesitas de nosotros, que somos nosotros los que te necesitamos, Padre. Enséñanos, Señor, a cambiar nuestro corazón, a tener dolor, Señor, como usted le duelen las cosas. Denos un corazón como usted, conforme a su corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que guardes cada una de nuestras familias, Señor, y que cada día, Señor, tú nos estés transformando para tu gloria, Padre hermoso. Te pido por cada miembro de este grupo, Señor, y los que alcanzan a ver mis videos, los que no los alcanzan a ver también, Señor, que sea tu espíritu conmigo, Señor,
En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.